Buenos días, alumnos de segundo año, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de medidas de tendencia central y vamos a revisar las últimas dos que nos quedaron, que fue el caso de rango y desviación media. Muy bien. El rango es uno de los más sencillos de calcular y dice que es la diferencia entre el valor máxima y el valor mínimo de una serie de números o valores, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a ocupar el número más grande que tengamos y el más pequeño. Por ejemplo, aquí 4, 6, 9, 3 y 7. De esta serie de números, el menor es 3 y el mayor es 9. Por lo tanto, el rango es 9 menos 3 igual a 6. Y eso es todo lo que hay que hacer para calcular el rango, ¿sí? Se ocupa el de mayor valor y el de menor valor. De toda la serie que tengamos, pueden ser 10 números, 20 números, 100 números. Vamos a ver cuál es el número más grande y cuál es el número más pequeño. Los restamos y ese es nuestro rango. Es todo lo que hay que hacer. Una resta nada más y ya se acabó. Y ya podemos calcular nuestro rango. Muy bien. Ahora sí vamos a revisar el que lleva un poquito más de procedimiento, que es la desviación media. Su definición más básica es que se basa en la diferencia de los datos individuales respecto a la media aritmética. Recuerden que la media aritmética es el promedio y se representa con este símbolo, una X con una testa arriba o un guión arriba, ¿sí? Y la fórmula para calcular la desviación media es esta de aquí. Se ve muy complicada, pero en realidad dice aquí desviación media es igual a la sumatoria. Este símbolo que parece una E corresponde al símbolo de suma, a la sumatoria de los valores absolutos, porque tenemos aquí unas líneas, esto corresponde a valor absoluto, de cada dato, en este caso X, Y, puede ser cualquier dato, menos el promedio o la media aritmética sobre el número total de datos. Esta N representa el número total de datos, ¿sí? La vamos a revisar con un ejemplo para que quede más claro, ya que así se ve muy grande la fórmula, pero no representa tantas operaciones, ¿sí? Tenemos que recordar dos cosas, qué es la media aritmética y qué es valor absoluto. Primero vamos a ver media aritmética. Recordemos en el video pasado hicimos algunos ejercicios y también ustedes hicieron unos ejercicios en la plataforma de Classroom de media aritmética. En este caso, recuerden que este es el símbolo y es el promedio del conjunto de datos. Y su fórmula es esta de aquí, que ustedes ya la ocuparon. La media aritmética corresponde a la sumatoria de todos los datos entre el número total de datos, ¿sí? Que es un promedio. Después tenemos valor absoluto de un número. Es la distancia que hay entre el número y el cero. Y el valor absoluto se representa con estos símbolos, que son dos barritas así, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 6 se escribe como las barritas y menos 6 adentro, ¿sí? Solamente se ponen las barras y eso representa valor absoluto, ¿sí? Entonces, como del 0 al 6 hay 6 unidades, ese es nuestro valor absoluto. El valor absoluto no lleva un signo como tal, solamente se toma al número como tal, ¿sí? Puede ser de números negativos o positivos o incluso del 0. Y podemos decir que el valor absoluto de un número es el mismo número, pero sin signo. Por ejemplo, el valor de menos 6, el valor absoluto de menos 6 es igual a 6. Solo se toma al número, sin signo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, cuando el número es positivo, da como resultado el mismo número. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 positivo es 5. Cuando el número es negativo, da como resultado el número opuesto. Por ejemplo, de menos 3 es 3. Siempre va a dar el número sin signo, ¿sí? No va a tener ni positivo ni negativo, solamente el número. Y cuando es 0, pues queda 0 como tal. Recuerden que el 0 no tiene ni positivo ni negativo, es un número que es neutral, ¿sí? Entonces, cualquier número en valor absoluto va a corresponder a ese número, pero sin signo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la desviación media en una serie de números. Por ejemplo, aquí tenemos en total 5 números, 10, 9, 8, 10 y 8, ¿sí? Son 5 números en total. Vamos a ocupar esos números para calcular su desviación media. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media aritmética, en este caso el promedio. Esto ya lo sabemos hacer. Sumamos todos nuestros datos, ¿sí? Que son el 10, el 9, el 8, el 10 y el 8. ¿Sí? Los sumamos todos y los vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso son 5 datos. Los sumamos y nos da 45 entre 5. Y hacemos la división y nos da 9. Ese va a ser nuestra media aritmética, va a ser el promedio. Y eso lo vamos a ocupar. Muy bien. Después vamos a ocupar la fórmula que dice desviación media es igual a la sumatoria
de los valores absolutos de cada dato menos la media aritmética o promedio sobre el número total de datos. Y acá ya los puse, ¿sí? Colocamos cada uno de los datos junto con la media aritmética, ¿sí? Cada uno de los datos, recuerden que los datos son estos de acá que teníamos aquí, 10, 9, 8, 10 y 8. Estos son los datos. Entonces lo colocamos en cada uno de los valores absolutos. Puse mis barritas aquí y ponemos el 10. Acá está el 9, el 8, el 10 y el 8. ¿Y qué son estos 9? Estos 9 corresponden a nuestra media aritmética, ¿sí? Este 9 en cada una de las barritas, si se dan cuenta, está aquí. Menos 9, menos 9, menos 9 y menos 9 y menos 9. ¿Por qué este menos? Porque en la fórmula dice menos la media aritmética, ¿sí? Y la media aritmética nos dio como resultado 9. Por eso dice menos 9 en cada uno. Entonces, cada dato que tenemos de la serie de números lo vamos a restar con nuestra media aritmética. 10 menos 9 me da 1. 9 menos 9 me da 0. 8 menos 9. Recuerden que cuando el signo, uno de los signos o uno de los valores es negativo y es mayor, se conserva el signo. Entonces va a salir aquí menos 1. Después sería 10 menos 9, 1. Y 8 menos 9, menos 1. Yo ya tengo los resultados acá, ¿sí? Valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 0 más el valor absoluto de menos 1 más el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de menos 1, ¿sí? Todos esos salieron de las restas de aquí, ¿sí? Son 5 restas, 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, los que salieron negativos son estos dos de aquí, 8 menos 9 y 8 menos 9. ¿Por qué? Porque el 9 es negativo y es más grande. Por lo tanto, da menos 1. Y en los otros casos, 10 menos 9 me dio más 1, 10 menos 9 me dio más 1 y 9 menos 9 me dio 0. ¿Sí? Que es 1, 0, menos 1, 1 y menos 1. Y divididos entre 5, porque es la cantidad de datos que tenemos, 5 datos. Muy bien. Recordemos que el valor absoluto de cada número es el número, pero sin signo. En este caso, el 1 no tiene ningún signo, por lo tanto queda como 1. El 0 queda como 0. El menos 1 pasa a 1. Este 1 se queda como 1 y el otro menos 1 queda como 1. ¿Sí? Y los signos de más son cada uno de los de aquí, que están aquí. ¿Sí? Entonces queda 1 más 0 más 1 más 1 más 1. Si los sumamos todos, me da como resultado 4 entre 5. Y 4 entre 5 en decimal nos daría 0.8. Puede estar expresada de las dos formas, como fracción o como decimal. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Y esa sería nuestra desviación media. Quiere decir que entre cada dato va a haber una desviación de 0.8 o de 4/5. ¿Sí? Y eso es todo lo que hay que calcular. Entonces recuerden que los pasos primero de nuestra serie de números es calcular nuestro promedio, sumando todos y dividirlo entre el número total de datos que tengamos. Y ya que tenemos esto, que es el promedio, ahora sí vamos a ocupar la fórmula. Y recuerden que para ocupar la fórmula tenemos que poner nuestros datos entre las barras de valor absoluto y cada dato de los que tenemos lo tenemos que restar con nuestro promedio, ¿sí? Cada uno lo tenemos que restar con el promedio. Después quitamos valor absoluto para poder sumarlos. Y después nada más, ya que lo tenemos sumado, lo dividimos entre el número total de datos. Y esa es la desviación media, ¿sí? Voy a dejar dos ejercicios, el de rango, que va a ser muy sencillo, y el de desviación media igual con pocos datos para que no les cuesten mucho, tal vez igual 5 datos, 6 datos, no más, para que saques primero su promedio y después la resta de cada dato con el promedio y después su división. Bueno, la suma y la división, ¿sí? Y calculen la división media. Si tienen alguna duda, pónganlo ahí en los comentarios o dentro de su mismo apunte en la fotografía, pueden poner en qué partes tuvieron dudas para que yo los pueda apoyar. Cuídense mucho, excelente inicio de semana. La tarea la voy a pedir para el día miércoles, para que el día jueves yo suba su video y puedan hacer su corrección, ya sea el jueves o el viernes, y estén libres para las vacaciones, ¿sí? Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos el día jueves con el otro video. Hasta luego.